Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto estar aquí para poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Y es interesante ver cómo el Señor pudo trabajar con los niños, los jóvenes, y esta vez con los niños en el campamento. Y hubo un gran número de jóvenes inconversos en el campamento, y yo sé que el Señor habrá hablado en su corazón, ¿no? Bueno, hermano, traigo un tema. Ayer vimos algo, ¿no?, en la reunión de oración, y es un tema a veces que sí nos cuesta mucho al cristiano, ¿no? Nos cuesta a veces. Y no sé si nunca se ha preguntado por qué nos cuesta tanto orar a nosotros. No sé si pasa en tu vida, pero yo creo que en la mayoría de cristianos sí nos pasa que nos cuesta orar mucho, nos cuesta trabajo, ¿sí? Y como hemos visto, ¿no?, nuestro pasaje, también cómo Jesús, ¿sí?, ora al Padre. Siempre se mantiene en una comunión con el Señor. Sí, bueno, y como te decía, vemos que a todos nos cuesta orar, y es una realidad que nos marca a cada cristiano, porque muchas veces estamos en nuestras ocupaciones, ¿verdad? El trabajo, escuela de nuestros hijos, lo que es actividades del día a día, ¿sí? Pero muchas veces nos olvidamos de orar en la mañana. O nos levantamos tarde y tenemos que salir corriendo, ¿verdad? Y también nos olvidamos muchas veces de orar en la hora de los alimentos. O cuando a veces ya, no, yo tengo mucha hambre, y vamos a orar: Señor mi Dios, bendiga estos alimentos en nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? A veces somos así, que nos olvidamos de ser agradecidos con el Señor. Sí, muchas veces también nos olvidamos también de orar, ¿no? Cuando hay una situación de un hermano de nuestra iglesia, muchas veces piden oración: hermano, ore por tal motivo. Ponemos una manito, pero nos olvidamos de orar, ¿verdad? Y eso nos pasa a veces. O también muchas veces pensamos nosotros que solo la oración es para... No, pues pastor, usted ore porque usted está más cerca de Dios, usted le escucha a Dios más porque tiene una comunión con Dios. ¿Sí? Muchas veces pensamos de esa manera. O también muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la responsabilidad recae también sobre los líderes de la iglesia. Y es ahí a veces que tenemos mal ese enfoque en nosotros. ¿Sí? Déjame decirte que, o también muchas veces pensamos nosotros que la oración no es para mí. Yo no sé orar, hermano, ya que oren los hermanos, los líderes, del pastor de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, no nos tomamos en sí esa importancia, lo que es la oración. Y déjame decirte que la oración no es para un cierto grupo de personas. Si tú fuiste llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, esta es tu obligación en acercarte al Padre y orar. La oración, hermano, ¿sí?, es para todos. Vamos a ver un ratito, ¿no?, en el libro de Mateo 6, 5, 13. Vamos a ver cómo Jesús, ¿no?, hay algo que pregunta: ¿cómo se debe de orar? Y ahí encontramos algo, ¿sí?, en Mateo 6, 5:20. Y de ahí encontramos algo interesante, ¿no? Cómo Jesús le enseña a orar, ¿sí?, a su discípulo. Y comienza: y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en la esquina de las calles, para ser visto por los hombres. Sí, de cierto os digo que no tiene su recompensa. Mire, y te manda algo ahí, ¿no? Algo interesante que te enseña. Hay un orden. Dice, primeramente dice que entra a tu aposento, ¿sí? Cierra la puerta, entra a tu habitación, cierra la puerta, ¿sí? Y conversa con Dios
y tu Padre a solas. ¿Sí? Y también te manda ahí, si sigues leyendo, no usar palabras complicadas. Porque muchas veces nosotros pensamos que diciendo palabras bonitas, ¿no? Vamos a convencer a Dios. No se trata de eso. Recordemos algo interesante. Dios sabe lo que tú necesitas. Ella lo sabe. ¿Sí? Pero tienes que comenzar tú también a entrar y tener una relación, una conversación con tu Dios. Mira, también te enseña te enseña cómo adorar a Dios, ¿sí? Empezando y reconociendo primeramente quién es Él, ¿sí? Que Él tiene todo bajo control. Mira, también te dice que te rindas y que Dios haga la voluntad de Él en tu vida. Y también dice que tienes que pedir lo necesario, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. Santiago decía, no gasten, no pidas mal y no gasten en tu deleite, ¿sí? Y también algo que interesante que te enseña este pasaje es que confieses tus pecados, ¿no? Y arregla tu cuenta con Dios. Y por último también dice que tienes que pedir protección, reconociendo que tú dependes de Dios. Sí, ese es algo que Jesús nos enseñó cómo debes orar, cómo debes de acercarte al Padre. Hermano, yo creo que hoy en día, ¿no? La iglesia, los cristianos, no estamos orando con el Señor. No lo dice el Evangelio, pero yo creo que una de las áreas, ¿sí? Comienza Jesús desde muy niño, tener una relación con su Padre. Él comienza a orar, Él comienza a caminar con Él. No lo describe la Biblia, pero si lo vemos, analizamos la mayor parte de su ministerio, Él ora al Señor, ora a su Padre. ¿Sí? Mira, y bueno, vamos a ver nuestra cita en Mateo 26, 36 al 46, más adelantito, ¿ya? Vamos a ver lo que hemos leído, lo que recordemos algo como nos decía Rafita, ¿sí? Jesús ora en el Getsemaní, ¿no? Y es algo interesante ver cómo Jesús ahí va con los 11 discípulos, ¿no? Recordemos que Judas no estaba ahí con ellos y él va con sus discípulos y coge a 3. Dice que va y lo llama a orar aparte. Y él comienza, ¿no? Entonces Jesús llegando con ellos en el lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, mire, someteos aquí, entre tanto que voy y allí oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego su discípulo y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, vamos a orar y poner este tiempo del Señor. Que Dios abra tu corazón. Oramos. Señor y mi Dios, Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por este privilegio tan grande que nos da, Padre Santo, de aprender más de su palabra. Gracias por cada hermano, cada familia. Señor mi Dios, enséñanos, Padre bendito, cómo debemos acercarnos a usted. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos en una comunión continua con usted. Padre bendito, bendiga su palabra, Señor mi Dios,
y que pueda llegar a cada corazón de cada hermano. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, como el tema principal, ¿sí?, es ¿por qué nos cuesta orar? ¿Sí? Las razones por un cristiano nos cuesta orar. Mira, vamos a ver 4 puntos. Yo creo que tiempo sí tenemos. Vamos a ver 4 puntos rápidos, ¿no? Y como vimos el versículo 41, dice: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos a 2 naturalezas, ¿verdad? A la carnal, a la espiritual. Y vemos, ¿no? El primer punto es: ¿por qué mi carne es débil? Vemos que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y comienza, ¿no? Dice: velad y orar porque la carne es débil. Y cuando se refiere a la carne, como te decía, se refiere a las 2 naturalezas que tenemos, ¿verdad? Sí, nuestra carne, nuestro cuerpo. Ahora te pregunto hoy, ¿qué te pide tu carne ahorita? ¿Qué piensas? O sea, quizás muchas veces, a veces nuestro cuerpo está aquí, pero a veces nuestra mente anda volando por ahí, ¿verdad? Y yo sé que aquí muchos están pensando a veces, ¿no? ¿Qué voy a cocinar? ¿Sí? ¿A dónde me voy a almorzar? ¿Verdad? Una de las primeras partes de nuestra vida que nos pide nuestra carne siempre es alimento, comida, satisfacer nuestro deseo, ¿sí? Llenar nuestro estómago y estamos contentos, ¿verdad? Y después hay algo más que te pide después de comer. ¿Qué te pide? Dormir, ¿verdad? ¿Sí? Y damos gusto a la carne. Comienza, no, una siestita no está mal, ¿sí? Y comenzamos. Primero pedimos, ¿qué pide la carne? Comida. Y después, otra vez, ¿la carne que te pide? Dormir, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, hermano, en nuestra vida. Sí, también cuando a veces nos despertamos a la hora de la mañana, está tempranito, un ratito más, ¿sí? Voy a dormir un poquito más, ya voy a orar, ya voy a leer la Biblia. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos enfocados en una vida de oración con el Señor. Y es interesante, ¿no? Yo comparto siempre a veces el Salmo 5:3, si se lo saben. Dice: oh Jehová, por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré. Y eso me marca a mí. A veces, sí, yo creo que todos tenemos eso, no un poquito de pereza al levantarnos, sino un ratito más, ya mismo ya me voy a leer la Biblia, ¿no? Y se me viene ese versículo a la mente. Bueno, ahí, a veces sí. ¿Por qué? Porque a veces pasamos mal la noche, ¿sí? Y a veces al otro día el cuerpo no quiere seguir durmiendo, quiere descansar más. Y no estamos predispuestos nosotros a encontrar, sí, una comunión con el Señor, sino que no nos dejamos llevar por la carne. ¿Sí? También, ¿qué más te pide la carne? Vamos a ver. Otra cosa que primerito a veces, que antes de coger la Biblia, lo coges. El celular, ¿verdad? Y mire, y tenemos algo ahí, las redes sociales nos engañan, nos entretienen. Mira, y eso es la astucia de Satanás que quiere, ¿sí? Que te quiere enganchar, te quiere envolver. ¿A cuánto le ha pasado que muchas veces está la Biblia y el teléfono? O a ver la hora. Y va a ver la hora. Hay un mensaje, hay una notificación y te vas y te enganchas y te pierdes. Y vemos que no tenemos claro lo que como cristianos tenemos que hacer, hermano. ¿Qué más te pide la carne? A ver, ¿qué más? Vamos, sí. Yo sé que la carne pide muchas cosas, pero también es interesante no ver cómo a veces, no sé si usted, ñañito, te traigo un chisme. Mira, un chisme buenísimo, ¿verdad? El chisme dice que entretiene. Mira, te entretiene y te aparta de una comunión con el Señor. ¿Sí? Y ahí es que la carne pide. No, pues hay algo, bueno, personas que les gusta también, ¿no? Ver series, ver películas. Y también muchas veces la carne te pide que tú seas envidioso, que envidie el progreso de otra persona, pero no sabe el sacrificio que hay detrás. Sí, y la envidia también es mala.
¿Sí? Vemos que nuestra carne es débil, ¿verdad? Pero la carne no está alineada con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, ¿no? Velad y orar. Y ese es el llamado, hermano, a la iglesia. Que siempre estemos velando y orando en todo tiempo. No solamente cuando algo me pase a mí, sino que es en todo tiempo. Mira, vamos a ver un poquito Romanos 8:5. Tenemos mira lo que dice Romanos 8:5, dice, porque lo que son de la carne, piensas en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Sí, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por los deseos de nuestra carne, y es ahí cuando el cristiano no se alinea con lo que Dios quiere para su vida. Muchas veces renegamos y decimos, ¿por qué Dios me pasa? Porque déjame decirte que no estás caminando con el Señor. Vemos personas que están dominadas por la carne, pero las personas carnales no piensan en las cosas del Espíritu porque aquellas cosas no son agradables para ellos. Y vemos que muchas personas solo se les motiva a querer en ponerse en cuenta cuando les pasa algo en su vida. Ahí sí recién comienzan a buscar a Dios. Mira, y lamentablemente hay cristianos, así como Pablo en Romanos 8:5 dice, que las personas espirituales solo piensan, ¿sí?, en las cosas del Espíritu. Y es ahí cuando hay una gran diferencia entre un carnal y un espiritual. Pero mira, pero los que son de la carne, ¿sí?, dice, dan rienda suelta a sus pasiones, a su gusto, y no le importa, ¿sí?, ser un cristiano mediocre. Porque muchas veces piensan que solo está obligado los líderes y el pastor a prepararse. Pero aquí siempre se ha animado a que te prepares, crezcas en el Señor. No te dice quédate ahí solamente sentado, sino que crezca, te involucres en un ministerio. ¿Sí? Dios no quiere que tú seas una persona mediocre, sino que quiere que camines con Él, busques de Él. ¿Sí? Entra a tu habitación, cierra la puerta y conéctate con el Padre. Mira, muchos están reprimidos, tienen muchos talentos, tienen sus dones, pero no los quieren desarrollar. ¿Sí? A mí me pasaba mucho hace tiempo aquello. ¿Sí? A veces yo no quería hacer ciertas cosas aquí. Primeramente porque no me sentía bien y digno de estar aquí. Pero después, ¿qué pasó en mi vida? Comencé a buscar más del Señor. Comencé a prepararme. Me falta muchísimo. Pero es comenzar y avanzar, no quedarte ahí estancado, sino que Dios quiere que tú crezcas, ¿no?, con tus dones y talentos que el Señor te dio. ¿Sí? Mira, hermanos, hay muchos que están aquí en la iglesia, como te decía al principio, ¿sí?, pero su mente, ¿sí?, está lejos de aquí. Mira, es algo que también a veces en nuestra vida nos pasa, ¿no? Y quizás a veces te sientas obligado por las circunstancias de estar aquí y que te digan que eres un cristiano, ¿sí? Pero no se trata de esa vida cristiana. Muchos dicen, no quiero ir a la iglesia, pero me toca, ¿verdad? Me toca porque tengo una actividad, tengo un servicio, tengo que cantar, tengo que estar en ese equipo. Ya me toca, ya no me queda de otra. Mira, no quiero servir, muchas veces dicen, pero me toca a veces, ¿no? Sí, no quiero orar. Los sábados de oración, hubieron 18 hermanos en oración aquí en la iglesia. Es interesante ver cómo se va uniendo de a poco a la oración. ¿Sabes qué está pasando con aquellas personas? Quieren matar su carne, quieren matar esa pereza, una hora más de sueño, quieren comenzar a mejorar y cambiar su vida, ¿sí? Mira, y a veces, mira, no quiero leer mi Biblia, pero ¿qué? Me toca leer la Biblia, ¿sí? Porque si no leo la Biblia en 4 días que está establecido para servir aquí en el coro, yo no voy al coro.
Yo lo hago por obligación, no porque me nace. Yo lo hago porque si no leo 4 días mínimo la Biblia en la semana no voy a poder cantar. Y eso porque me toca, yo voy a leer la palabra del Señor. ¿Sí? No quiero ir muchas veces al coro. Y otra vez me toca la semana anterior. Y otra vez la semana anterior. Yo voy por allá porque me toca. No debe ser así, hermano. Una vida, ¿sí?, de un cristiano no es porque te toque, sino que tú debes comenzar a amar ese servicio que tú prestas al Señor. Hermano, muchos vienen aquí y viven el Evangelio porque les toca. Muchas veces piensan que esto es como un club, ¿sí? Muchas veces piensan que, no se pasa bonito, lindo, todo es hermoso, pero yo soy evangélico porque me toca. Sí, es ahí cuando nosotros, sí, perdemos ese enfoque, sí, de tener una relación con el Señor. Hermano, ¿sabes cuál debe ser el sentir de un cristiano? Es recordar que Jesús dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Sí? No primero es el obedecer o porque te toque, sino el amor hacia Cristo debe ser lo primero en tu vida. Mira, si estás viviendo un evangelio reprimido, ¿no?, que no quiere dejar salir lo que Dios te ha dado, tus dones, tus talentos, y puedes servir, ¿no?, estás viviendo un evangelio falso. El evangelio no se trata de eso. Mira, no es porque te toca ser cristiano, sino porque es un deleite vivir una vida cristiana conociendo cada día más a tu Creador, a mi Creador. Mira, tú sabes que sin el permiso de Dios no se mueve nada aquí en la tierra. Vamos un ratito ahí mismo, Romanos 8:1, mira lo que dice. Y es interesante ver cómo Pablo nos anima, ¿no? Ahora pues, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, y Pablo mismo reconoce anteriormente en el versículo 7:18, dice: yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo nos recuerda, ¿no?, que siempre nosotros queremos hacer el bien. Yo no sé si aquí alguien culminó la lectura que se comprometieron el año anterior, ¿sí? No sé si lo culminó, pero comenzaron bien. Yo quiero hacerlo, voy a leer la Biblia en un año, ¿sí? Pero a veces sí, nosotros no la hacemos. Y es ahí, hermano, cuando hay algo en nuestra vida, no hay un compromiso con el Señor. Mira, hermano, tú tienes que ser un cristiano que conquiste tu carne y te deleites más en Dios. Hermanos, tú tienes que disciplinar a tu carne, porque Pablo dice eso en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, pues tienes que comenzar a caminar y ver mejor tu vida como cristiano. ¿Cómo estás? Si estás orando bien, si estás leyendo tu Biblia, si lo que estás haciendo lo haces por compromiso, porque además personas te vean. Mira, algo que tenemos que tener claro, hermano, no se trata de venir solamente los domingos y tener una comunión un solo día con Dios. Se trata de tener una comunión con Dios todos los días, a cada momento, ¿sí? Y ver el propósito de Dios en tu vida. Mira, eso se trata de luchar con la carne. Hermano, cuando tú no disciplinas la carne, ¿sí?, y eso es un fracaso para cada cristiano, porque muchas veces nosotros dejamos que esta carne nos controle. Esta carne, sí, te quiere, recordemos algo, a la que alimentes más, esa va
a dar fruto, va a dar reflejo en tu vida. Mira, hermano, recordemos que tú tienes el Espíritu Santo de Dios y esto está en ti. Y lo que en verdad te hace falta es disciplina en todas las áreas de tu vida, para así poder también disciplinar a tu carne. Mira, lo que nos hace falta es disciplina para tu vida y tener buenos hábitos que te ayuden a acercarte más a Dios. Sí, pasamos horas desperdiciando a veces en cosas que no te edifican la vida. Pasamos horas viendo, ¿sí?, series, películas, en chisme. Pasamos horas, hermano, pero te cuesta leer la Biblia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee la Biblia en la noche, a veces es rapidito, pero quédese en el teléfono, de verdad que se quedan 1, 2, 3 de la mañana, ni cuenta se dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos algo, que no hay disciplina en tu vida. A veces uno no trata de hacer las cosas de a poco. Voy a hacer esta cosa bien hecha. Yo hoy día voy a leer, pero algo te pasa y es en tu alrededor. ¿Sí? Mira, algo que por lo cual el primer punto dice, porque la carne es débil y no disciplina mi carne. Mira, 2, ¿por qué nos cuesta orar? Porque dice también que tenemos enemigos de este mundo. Vamos un ratito a Efesios 6:10. Tenemos Efesios 6:10. Mire, dice, comienza, ¿no? Pablo les anima allá a los Efesios, ¿no? La armadura de Dios. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira el 11, vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales y de maldad y regiones celestes. Hermano, mira, porque tiene ese enemigo aquí. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Sí, vemos que Pablo nos anima primeramente a fortalecernos en el Señor siempre y nos invita a que nos vistamos de la armadura de Dios. Hermano, ¿sí? ¿Por qué nuestra lucha cada día para orar es con las cosas de la carne? Estas son las cosas de este mundo, ¿sí? Muchas veces nuestras oraciones nos repetimos y repetimos todos los días, como dice Santiago 4:3, para gastar en vuestro deleite. Recordemos algo interesante, ¿sí? Nuestra lucha es contra los gobernantes de este mundo, ¿sí? Y hermano, y ese príncipe de aquí es Satanás. Y déjame decirte que él está buscando, ¿sí?, que tú distraerte, que tú no tengas una comunión con el Señor. Hermano, una de las cosas que tienes que recordar y llevarte en tu corazón es que Satanás fue vencido, ¿sí?, cuando Jesús murió por nuestro pecado. Y es interesante ver, ¿no?, cómo la oración, también cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, Jesús sí tenía una comunión estrecha con el Padre, y el Padre lo cuidó, lo protegió de la tentación que pasó allá. Hermanos, también recordemos algo interesante, ¿no?, cuando Pedro fue arrestado. Vamos un ratito a Hechos 12:5. Recordemos algo interesante, ¿no?, como Hechos 12,
cómo Dios cuida, ¿no?, a sus hijos. Y recordemos algo, y dice la cita aquí en Hechos 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le fueran custodiados. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, mira lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué hacía? Sin cesar oración por él. Si se dan cuenta la importancia de que una iglesia esté unida en oración. Como usted decía, ¿no?, cuando Pedro fue arrestado, fue llevado preso a la cárcel, la iglesia dice que oraba sin cesar. Y es interesante, lee más abajo, dice que las puertas se abrieron, un ángel del Señor estuvo ahí, ¿no?, y Dios respondió a la oración de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia permanecía unida en oración. Otra de que vemos algo que yo creo que recordemos también, ¿no?, cuando Elías oraba por lluvia, Dios le respondió. Y se acuerdan de Ana, ¿no?, cuando oraba por un hijo, dice que fue quebrantada el templo, pidió un hijo y el Señor le respondió. Ahí tenemos al profeta Samuel, ¿sí? Cuando tú oras al Señor, ¿sí?, vemos muchos ejemplos de muchas personas que tomaron esa decisión de seguir orando y buscando cada día del Señor. Mira, hermano, Satanás no quiere que ores. Satanás te quiere tener quietito ahí, que tú no hagas nada. Mira, que no confíe, ¿sí?, en las promesas de Dios. Sí, que no leas la Biblia. Eso es lo que quiere Satanás de ti. Quiere que tú estés distraído en las cosas de este mundo, para que no te acerques a Dios. Mira, tú puedes hacerlo en el transcurso del día. Mira, en tu casa muchas veces, puedes buscar de Dios. Mira, a veces llegamos a nuestra casa cuando llegamos del trabajo cansados, no queremos saber nada, ¿sí? El cansancio nos puede más. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos nos arreglamos y a dormir. Pero se está olvidando de algo interesante ahí, que Dios te dio salud y trabajo, ¿sí? Pero ya depende también ahí cómo tú te organices. Mira, también muchas veces Satanás es tan sutil que te deja influenciar y guiarte por la pereza. Mira, Satanás no quiere que te acerques a Dios. Satanás quiere que te alejes de Él. Sí, hermano, tenemos que tener en cuenta eso siempre. La oración es importante para el cristiano. No solamente cierto grupo que solamente se dediquen a orar. Dice, entra tú en tu aposento, en tu habitación y ora a tu Padre en secreto. Él dice que te va a recompensar en público. Mira, ¿por qué nos cuesta también orar? Muchas veces porque mi relación con Dios está fracturada. Mira, muchas veces creemos que por algún pecado en nuestra vida Dios no nos escucha. Y eso ahí cuando decimos, ¿no?, nuestra oración no pasa más del techo de nuestra habitación, de la iglesia. Y es ahí, ¿no? Porque a veces como hijos de Dios creemos que hay pecado que Dios nos perdona. Mira, vemos a Jesús que nos dice, cuando ores, dice, entra a tu habitación, ora a Dios, que es tu Padre, ¿sí? Y vuelve, hermano, cada día al mismo lugar y hallarás gracia, ¿sí? Donde podrás hallar oportuno socorro a lo que está pasando en tu vida. Hermano, Dios sabe lo que pasa en tu vida.
Dios conoce todo de ti. Tenemos que confiar en el Señor y acercarnos más a Él. Hermano, la oración, déjame decirte que muchas veces creemos esto, ¿no? Porque yo no tengo una comunión con el Señor. Yo no soy perfecto. Pero déjame decirte que la oración no es para perfecto. La oración es una herramienta de sanidad en tu vida, donde tú puedes ir al Padre, ¿sí? Desahogarte en confianza. También la oración, déjame decirte que es muchas veces para los enfermos y afligidos y pecadores, para poder acercarte más a Dios. Si tú lees la Biblia, hay muchos milagros que Jesús realizó en el transcurso. Él no vino a hacer milagros, ¿sí? Pero había ciertas personas que Dios había preparado, ¿sí? Para ver la gloria de Dios. Déjame decirte, ¿no? Que la oración no es para perfectos, sino para los afligidos de corazón, ¿sí? Acércate a Dios, hermano, no tengas vergüenza. Mira, Dios sabe lo que pasa en tu vida. Dios sabe lo que pasa en mi vida. Si hemos ofendido, vamos y pongámonos en cuenta con Él. El último punto dice, ¿por qué me cuesta orar? Porque tengo situaciones con otras personas sin resolver. Y es aquí muchas veces, ¿no? ¿Cuánto le ha pasado a ustedes que saliendo de casa, en la mañana a veces nos peleamos con nuestras esposas? Bueno, mi hija a veces. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes? Venimos renegando, a veces venimos mal aquí a la iglesia. Pero el punto es, tú te has puesto en cuenta con aquella persona que ofendiste, con aquella persona que trataste, quizás en ese momento tú trataste mal. Queremos llegar puntual aquí, a la iglesia, ¿verdad? Queremos todos llegar puntual, ¿verdad? Pero a veces que pasan muchas cosas en nuestro transcurso. ¿Y qué pasa a veces? Gritamos, peleamos. El punto es, cuando tú te acercas aquí, pediste perdón, hablaste con esa persona, bueno, con tu esposa, a veces caemos en ese error, ¿sí? Y ahí cuando nosotros también, ¿sí? Caemos en la provocación de Satanás. Mira, 1 de Pedro, yo creo que muchos se la saben, vosotros maridos, vamos a 1 de Pedro, 3:7. La sé por ahí medio, me falta todavía. 3:7. Es un versículo que estaba pensando, no analizando. Dice, vosotros maridos igualmente viví con ella, con la mujer, no, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Mira, ¿para qué? Para que vuestra oración no tenga estorbo, ¿sí? Y el punto es eso. Cuando llegas aquí, te pusiste en cuenta, ¿sí? A cuenta con tu esposa. O viceversa también, porque a veces también es al revés, ¿verdad? No solamente el esposo es el gritón, el bravo, también a veces la esposa. ¿Sí? Pero he aquí, te pusiste a cuenta con ellos antes de entrar aquí a la casa de Dios. ¿Sí? Para que puedas andar tranquilo y venir a alabar y cantar a tu Dios. Mira, la pregunta es, como te decía, ¿estás pidiendo perdón? Cuando te peleaste con alguien, te pusiste a cuenta con Dios, si ofendiste a un vecino, un amigo o un hermano. Es que yo no puedo ver a mi vecina porque me hizo una buena. ¿Pediste perdón antes de venir aquí a la iglesia? ¿Sí? Vamos un ratito a Mateo 5, 23, 24.
Mira, y por eso es interesante, ¿no? Si hay alguien aquí que está ofendido, ¿sí? Y tú no tengas la culpa, anda y ponte en cuenta con él. Mira lo que dice 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. De eso se refiere el amor de Dios. Mira, primeramente, como te dije al principio, Dios quiere, ¿sí? Dios te amó demasiado a ti y Dios quiere que también tú lo ames a Él. 2 mandamientos: amarás a Dios, ¿qué dice? Con todas tus fuerzas, con todo, hermano, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y a tú como a ti mismo. Y es que a veces muchos dicen, no, es que el prójimo no ayuda, pero es que no es que el prójimo no te ayude, es tu deber como cristiano de comenzar y caminar y hacer las cosas correctas, ¿sí? Hermano, antes de venir aquí, a tu iglesia, a cantar y alabar al Señor, ponte en cuenta con alguien. Y si no te acuerdas, pues ora al Señor, pídele perdón, ¿sí? Que Dios te sane esa herida que hay en tu corazón y puedas también venir en paz aquí a la casa del Señor a alabarle. Mira, vamos otra vez, Gálatas 5, 24, 25. Es un versículo muy precioso. Gálatas 5, 24 y 25. Mira, hay muchas pasiones en nuestra carne. Hay muchas cosas que nos separan de Dios a veces. Y es aquí cuando dice, mira, 24, pero lo que son de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, Dios te dio el Espíritu Santo en ti, ese mora en ti. ¿Sí? Tenemos que comenzar a mejorar nuestro hábito, nuestro modo de vivir. No alimentemos más la carne. Todo esta carne un día se desvanece. Pero es tu espíritu que va a estar un día en la presencia del Señor. Mira, vemos claramente que los que son de Cristo podemos crucificar las carnes, pasiones y deseos. Mira, pero los que somos de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios, queremos que andemos como Él caminó aquí en la tierra, Jesucristo. Un versículo muy corto en la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Mira, no te dice que ore cuando te acuerdes. En todo tiempo te dice que ore. En tu carro, pero no cierres los ojos, ¿verdad? Vas orando, vas caminando en tu carrito, no vas a cerrar los ojos, con los ojos abiertos. Agradece a Dios por tu trabajo. ¿Sí? Ahí con los ojos abiertos agradece al Señor por lo que Dios te ha dado. ¿Sí? En tu casa. ¿Sí? En todo tiempo, hermano. En el trabajo, gracias Señor por este día. Vas camino al trabajo, gracias Señor por los alimentos, por el trabajo, el sustento, por todo lo que Dios te da, por el cuidado que tiene de ti también. ¿Sí? Tenemos que siempre estar orando y estar en comunión con el Señor. Hermanos, para poder orar, mira, tienes que orar con entendimiento, estar en la presencia de Dios, orar cuando salgas del culto, orar también por los hermanos necesitados. Cuando sales de aquí, yo creo que nadie dice nada, me voy nomás a mi casa, voy a comer lo que tenga que hacer, pero nunca decimos, gracias Señor por tu palabra.
Sí, gracias Señor por lo que aprendí hoy. Voy a aplicarlo en mi vida. Yo creo que nadie se acuerda de dar gracias por el momento. Mira, cuando alguien prepara un mensaje, no es así rapidito, no. Toma tiempo. Sí. Mira, cada persona que está aquí te quiere ver mejor a ti. Que crezcan en el Señor. Y cuando salgas aquí, da gracias al Señor. Sí, por las palabras, sea una palabra tan pequeña, pero puede cambiar tu vida. Sí, tenemos que dar gracias, orar sin cesar, orar con entendimiento, orar cuando salgamos de algún lado, hermano. Siempre demos gracias. Hermano, mira, tenemos que dar gracias a tantas cosas, la salud que el Señor nos da, el trabajo, por todos los momentos preciosos, tu familia, tus hijos. Da gracias al Señor. No sé si tú lo haces al acostarte, no sé, pero da gracias. A veces a mí me pasa cuando me voy a trabajar, quiero llegar rápido a la casa. Sí, extraño a mi familia. Me hace falta, a veces no sé, ¿qué es que me ha dado últimamente? Pero, oye, es necesario dar gracias por aquello. ¿Sí? Es necesario dar gracias por la vida de tus hijos, tu familia. Pero bueno, a veces digo, llego a la casa, estos muchachos, aquí a veces es medio rabia aquí, pero es ahí, pero gracias Señor, igual, tenemos que dar gracias por aquello. ¿Sí? Tenemos que dar gracias al Señor siempre. No sé si te pasa a ti cuando sales de casa, quieres volver pronto. Y vuelta llegas a tu casa, pero da gracias. A veces todo desordenado, cuando tienes niños pequeños, desordenado, por un lado, por otro, pero da gracias a Dios por tus hijos que está bien. A veces no miramos más allá. Hermano, mira, si tú tienes una vida de oración, si tienes una comunión con Dios y estás sirviendo a Dios, tu vida cambiará. ¿Sí? Recordemos el pueblo de Israel. El Señor le decía, sí, que si andaba en su decreto y estatuto, el Señor le iba a bendecir. Y vemos la consecuencia de andar sin Dios. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de la presencia del Señor, el Señor también se alejaba del pueblo de Israel. No queremos eso para su vida, hermano. Mira, hermano, cuando tú te sometes a Dios, tu vida cambia. Dios quiere una iglesia, ¿sí?, que confíe en Él, que te entregues a Él, que tengas temor de Dios, más que todo abra tu corazón a su palabra. Mira, último versículo, vamos a ver Hebreos 6:10, un versículo que en lo personal marcó mi vida. Cuando hagamos algo para el Señor, hagámoslo de corazón. Hebreos 6:10. Mire, aduéñate de las promesas del Señor. Y es interesante ver cómo Dios aquí dice, ¿no? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Mira, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que en plena certeza y de esperanza. Hermano, Dios no es injusto, dice, ¿verdad?, para olvidar vuestra obra y el trabajo que por amor habéis hecho. Mira, tú tienes que adueñarte de esas promesas. Trabaja para el Señor. No te canses. Mira, si tienes que servir, hubo como 2 meses que me tocó casi toda la semana. Y a veces me decía, y otra vez el coro, y otra vez el coro. Pero yo lo hacía, yo quería servir al Señor. Dios sabe por qué me ponía aquí. Hermana, apóyame en el coro, ya, vamos. Hermana, apóyame en tal cosa, ya, vamos. Hermana, apóyame en oración, vamos. No te limites, porque si también tú te limitas, vas a limitar las bendiciones de Dios en tu vida. Si tú te limitas a hacer la obra del Señor, pues está limitando también las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Hermano, mira,
podemos mejorar, podemos luchar con nuestra carne. Disciplina a tu carne. Comienza a orar los unos por los otros. Hermano, alguien aquí se va de la iglesia, pero se va a prepararse. Y yo creo que es nuestra responsabilidad de estar orando por ella. No solamente en ese momento, ¿sí? Rebequita, ella se nos va a Palabra de Vida a prepararse. Ponte de pie, Rebequita. Es una jovencita, no la conocí, niña, 10 años creo que, si no está mal, vino aquí a la iglesia, pero ha crecido, ¿no? Y ella va a tener que salir a prepararse, es el deseo de su corazón, y ella va a tener que ir el 20 se va a preparar allá en Palabra de Vida. Ha puesto eso en su corazón, y estamos nosotros también en la responsabilidad de orar por ella. Que Dios la siga usando donde ella se encuentre, donde ella esté, que las cosas que aprenda también pueda venir y compartir con nuestros chicos. Mira, es nuestra responsabilidad como iglesia orar por ella, ¿sí? No te quedes sin ser parte de esa bendición. Hermanos, les invito a ponerse de pie y orar por todo lo que se viene. Orar por mi hermana Rebequita, que se quiere ir preparar en el Señor, aprender cosas nuevas. Mira, y ese es el paso que cada uno de nosotros tiene que comenzar a dar, a prepararse. Como te dije al principio, hermanos, no seamos mediocres espirituales. Crezcamos en el Señor, preparémonos. Nos falta mucho para seguir preparando. Trabajemos en la obra del Señor, y Dios va a obrar en la vida de cada persona, ¿sí? Oremos, hermano. Señor mi Dios, Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has enseñado en su palabra cómo debemos de estar siempre orando y velando, Señor mi Dios. Padre bendito, te pido por mi hermana Rebequita. Usted sabe, Señor mi Dios, su corazón, usted conoce su vida. Padre amado, te ruego que las direcciones la cuides, Padre bendito, y pueda, Señor mi Dios, aprender mucho sobre usted, que pueda lo aprendido también allá aplicarlo en su vida y también enseñar a demás generaciones, Señor mi Dios. Padre bendito, ruego por ella, Señor mi Dios, que nuestra iglesia, nuestra congregación, Padre bendito, sea un mismo sentir, que podemos estar siempre orando por la vida, su conocimiento, todo lo que usted tenga preparado, Señor mi Dios, y que nada se escapa de su santa voluntad. Señor mi Dios, también te ruego por su familia, que siga trabajando en la vida de ellos, Señor mi Dios, tocando su corazón si no te conocen, Padre bendito. Guárdala, Señor mi Dios. También, Señor mi Dios, bendiga grandemente a su mamita, Señor mi Dios, a su familia. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos has enseñado mediante su palabra cómo debemos orar, Señor mi Dios, cómo tenemos una lucha contra la carne, Padre bendito, y que usted, Señor mi Dios, siga derramando muchas bendiciones en cada familia, sí, de nuestra iglesia, ayudándole, Señor mi Dios, a mejorar, a cambiar hábitos, Señor mi Dios, y que nos ayude a acercar a usted en su presencia. Gracias, Señor mi Dios, por todo. Bendiga el resto de la tarde, bendiga el campamento que se viene de niños, Señor mi Dios. Prepara los corazones allá de los chicos, Padre bendito. Bendiga, Señor mi Dios, también el resto del día. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, no se olviden de orar por Rebequita. Te damos nuestra oración de siempre.